Yo nací en Sagún, Córdoba. Mi padre nació también en Sagún, Córdoba, pero mi madre es antioqueña, de Andes, Antioquia. Luego soy una mezcla intercultural. Si a eso le sumamos haber sido criado en Bogotá, como le decía alguna vez a algún amigo, en mi casa se comía frijoles antioqueños, mote de queso costeño y ajiaco santafereño. Entonces, digamos que obviamente toda mi crianza fue aquí en la ciudad de Bogotá, todo el colegio lo hice en Bogotá y igualmente, digamos, la universidad la hice en la Universidad Externada de Colombia, donde ya cursé la carrera de Economía. De allí salía ya a la actividad laboral en un ministerio que ya no existe, el Ministerio de Desarrollo Económico, donde llegué a ocupar el cargo de jefe de división de comercio exterior y después ya decidí irme de nuevo a hacer mis estudios de posgrado en Lovaina, en la Universidad de Lovaina, donde cursé una maestría y el doctorado en sociología, y en paralelo hice una maestría en la Universidad de Manchester en Inglaterra en estudios del desarrollo económico. Pero creo que es un reto muy importante, en particular por los desafíos que se ha planteado el mismo gobierno nacional en materia de, de construcción de paz, en materia de lucha contra la corrupción, también de hacer del país un país que jugaría un papel fundamental en el entorno internacional y regional. Entonces creo que todos esos elementos, y como el mismo presidente lo decía ese día, pues nos obliga a hacer del servidor público un servidor que tenga una visión mucho más amplia de lo que es, por la redundancia, el servicio público, de lo que es entender las nuevas dinámicas mundiales sobre la gestión pública en particular, y sin duda también poder hacer de esta escuela una escuela que le brinde a la sociedad colombiana unos funcionarios públicos comprometidos con la transformación del país, comprometidos con la construcción de la paz y, como él mismo lo mencionaba, comprometidos con la consolidación de la democracia. Entonces creo que esos son retos muy importantes. Me parece que de alguna manera estamos ante unos desafíos que obligan a que efectivamente primero le demos a la sociedad colombiana funcionarios y servidores públicos probos, que con una ética muy alta en el manejo, en el manejo de los recursos públicos, con un compromiso ético también en lo que es ser servidor público. Creo que ahí hay que cambiar esa imagen del servidor público de manera peyorativa y rescatarlo como lo hacen en los países anglosajones, como el public server, que tiene esa responsabilidad frente a lo público, de la redundancia, y que sabe que manejar lo público supone un compromiso con la sociedad del más alto nivel. Y creo que eso es lo que hay que rescatar en el imaginario colectivo de lo que es ser un servidor público en el país. Un servidor que es transparente, que es idóneo, porque también es muy importante. Digamos, no lo dijo ese día el señor presidente, pero él ha hecho referencia muchas veces a lo que ha sido la experiencia de los países del sudeste asiático, y si hay algo que contribuyó de manera esencial a hacer ese salto cualitativo en materia de desarrollo económico y social en esos países, era tener como dicen algunos, un funcionariado público muy capacitado, capaz de negociar de tú a tú con los diferentes actores de la sociedad y obviamente en consecuencia comprometidos con los proyectos nacionales que en su momento cada país se hubiese fijado. Muy buena pregunta. A ver, yo creo que hay una especie de círculo vicioso. Infortunada, y voy a contar una pequeña anécdota. Cuando se hizo el primer intento de negociación, bueno, no el primero, pero uno de los quizás más importantes con las FARC, en la época del Caguán, una de las universidades de la ciudad convocó, digamos, expertos para hablar de los problemas económicos. Y recuerdo que había un representante de los gremios que decía que el problema del sector público era muy corrupto. Yo reaccioné diciendo: el problema de la corrupción no es unilateral. Se es corrupto porque hay una contraparte que corrompe, y esa contraparte también viene del sector privado.
Entonces, digamos que en ese orden de ideas, la ética es algo que debe construirse de manera colectiva y que debe hacerse entender no solamente en quien tiene una responsabilidad en el manejo de recursos públicos, sino que además también debe ser algo que debe permear a toda la sociedad colombiana. Entonces, y el problema de la desconfianza es que no hemos tenido, o infortunadamente más bien hemos tenido, el manejo de los recursos públicos con la connivencia incluso de actores privados, los fenómenos que ya hemos conocido en el pasado, tanto en Bogotá como a nivel nacional y en otras partes del país. Entonces, digamos que tenemos que romper ese círculo vicioso y crear un círculo virtuoso en el cual podamos convencer a la sociedad colombiana de que los servidores públicos que estamos formando aquí en la Escuela Superior de Administración Pública son, de nuevo, servidores probos, éticamente bien formados, comprometidos con el buen manejo de los recursos públicos y además, como decía en el caso de los países del sudeste asiático, capaces de tener una autonomía para no dejarse, influenciar desde otros sectores de la sociedad, tanto privados como públicos, en un manejo inadecuado de los recursos. Un propósito que obviamente quisiera poder adelantar en esta gestión es realmente enfatizar en la excelencia académica de la escuela. Por esa misma razón, digamos que aquí hay una especie de, lo hablaba con unos colegas hoy, una especie de gana-gana. O sea, si yo soy un estudiante o un egresado de una institución de educación superior de muy alto nivel, yo siento un orgullo de haber salido de la Universidad Nacional, como haber salido de la Universidad del Valle o haber salido de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, ¿no? Para el docente que hace parte de la planta de la institución, ser docente, como es orgulloso ser docente de la Nacional, de nuevo de estas universidades, también debería serlo saberse docente de una institución de muy alta calidad académica, que es el propósito que nos hemos puesto. Y para el mismo estudiante sería un atractivo poder saber, así como uno anhela poder ser estudiante de la Universidad Nacional, poder anhelar ser estudiante de la Escuela Superior de Administración Pública. Hay una muy particular que quisiera enfatizar, y es que son instituciones que privilegian el acceso de personas que difícilmente tienen acceso a ingresar a la educación superior a universidades, por ejemplo, privadas por los costos tan elevados, y te permite entonces, a una población de más bajos recursos poder tener la opción de acceder a la educación superior. Creo que, de nuevo, obviamente la Universidad Nacional es una universidad que tiene ya más de 150 años, la desarrollo es casi la tercera parte de eso en su existencia, pero que me parece que tienen un compromiso similar, y es ser entidades que contribuyan a la construcción de nación, a la consolidación de la democracia y obviamente a la construcción de lo público igualmente. Hay un elemento que me parece que es fundamental hoy, y es que como quiera que uno lo interprete, como quiera que uno lo lea, estamos en lo que los expertos llaman la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento supone que yo pueda, como institución universitaria, como institución de educación superior, estar involucrado, inmerso, en las cadenas de generación de conocimiento. Y en ese sentido, cuando yo me presenté a la rectoría de la Universidad Nacional, era precisamente llevar a la Universidad Nacional a ser protagónica en esas redes de la construcción de la sociedad del conocimiento. Y no porque no lo sea, sino porque todavía, y no es un problema únicamente de la Universidad Nacional, todavía lo es de muchas universidades de la región, quizás con algunas excepciones, donde efectivamente deberíamos ser parte de ese acervo de generación de nuevo conocimiento para la humanidad y también obviamente para la sociedad colombiana y para el país en particular. Entonces, todo esto que hoy llamamos la cuarta revolución o la revolución o la industria 4, todas estas nuevas innovaciones que además están planteando desafíos muy importantes para la vida cotidiana,
por la forma digamos, de actuar de las personas jurídicas, de las personas naturales, de las sociedades en su conjunto. Creo que son temas de los cuales una universidad no se puede abstraer en ningún momento. Y por eso me interesaba ser rector de la Universidad Nacional, para proyectarnos como universidad a esta nueva sociedad del conocimiento de manera mucho más protagónica y mucho más agresiva en el buen sentido de la palabra. Y es algo que, obviamente, guardadas las proporciones, pretendo poder también adelantar ahora como director de la SAP. Bueno, no sé qué tanto puede hacer en 4 años, pero yo sí creo que hay unas transformaciones que uno puede adelantar importantes. De nuevo, en el ámbito académico, creo que es importante revisarnos en los programas que tenemos, que ofertamos, en los que eventualmente podríamos ofertar y nos estamos ofertando. Mirar si la pertinencia misma del tipo de programas que estamos ofreciendo a la sociedad colombiana. Y en ese sentido creo que adelantar una reflexión, obviamente con toda la comunidad universitaria, en razón de cómo están estructurados nuestros procesos de formación en las áreas en las cuales nos compete, que es básicamente todo lo que es la gestión pública. Me parece que es fundamental que hagamos una autorreflexión, no que hagamos un par en el camino, pero que más bien en el camino vayamos repensando buena parte de lo que hacemos en buena medida. Digamos, algo que, y lo relaciono con la pregunta anterior, un elemento central es ese carácter disruptivo que generan las nuevas condiciones del conocimiento, de generación del conocimiento, y eso tenemos que evaluarlo conjuntamente con toda la comunidad. ¿Qué tenemos que hacer para de alguna manera insertarnos mucho más en las cadenas del saber y la creación del conocimiento, y además ser pertinentes en la formación que estamos brindando para la sociedad colombiana? Hijo de Olga Escobar de Ula y Germán de Ula Hoyos, ex senador y ex gobernador de Córdoba 2 veces, hermano de Germán Bula Escobar, expresidente del Consejo de Estado y ex magistrado, y hermano de la escritora Olga Bula. En su familia las artes, la filosofía, la arquitectura, la economía son parte de su formación. ¿Cómo hace toda esta mezcla y toda esta sinergia tan bonita hacerlo creer en la paz? Bueno, debo decir que mi padre, que en paz descanse, cuando en el gobierno de Belisario Betancur lideró la Comisión de Paz del Congreso, del Senado de la República. De hecho, se entrevistó en su momento con Bateman, que era el líder del M-19, se entrevistó con líderes del Ejército de Liberación Nacional, y no estoy seguro si alcanzó a entrevistarse con el líder de los FARC, creo que sí también. Entonces, digamos que ya había un precedente importante en la familia, en ese compromiso por tratar de alcanzar la paz. Una anécdota, alguna vez estuvimos sentados en la sala del comedor de mi casa, yo todavía vivía con mis papás, a los altos dirigentes del M-19 en todo proceso de paz. Entonces, digamos que eso marcaba, pues obviamente influía mucho. Mis 2 hermanos, mi hermano Germán y mi hermana Olga, la escritora, somos 5, pero ellos 2 además habían sido también militantes de izquierda. Entonces, digamos que había como un entorno, no porque mi papá fuera de izquierda, él era liberal, pero igual era una persona abierta, digamos, a esas discusiones. Entonces, de alguna forma, ese ambiente familiar, pues creo que me hizo. Una vez algún colega me preguntaba de la universidad, me decía, ¿por qué usted es más progresista? Y yo, no, sencillamente porque ese entorno familiar me lo permitió. Entonces, se llama un padre que no necesariamente era de izquierda, pero no obstante que tuviera diferencias con nosotros, nos permitía un poquito transitar por esos espacios, y de alguna manera el mismo compromiso que él tuvo frente a la paz también creo que influyó bastante. Y sin duda, digamos, bueno, una anécdota ya también muy personal, mi mamá incluso cuando yo estaba en la universidad todavía no era universitaria, ella validó su bachillerato y estudió filosofía posteriormente. Entonces creo que ha sido como la parte de la academia, de la discusión
digamos, de la cultura política y no política, de la cultura más amplia, como que han estado alrededor del ambiente familiar. En términos generales puede ser cierto. Yo creo que eso depende mucho también, y lo digo digamos, por lo que vivimos en la Universidad Nacional, pues no a todos los académicos les gusta la administración o la gestión universitaria. Digamos que por razones quizás del destino, cuando yo llegué a la universidad muy prontamente me involucré en la administración. A los 3 meses de haber llegado, de haber ingresado a la Facultad de Ciencias Económicas, fui nombrado vicedecano de la facultad. Más adelante, digamos, estuve pues un tiempo sirviendo en Naciones Unidas, pero cuando volví entonces fui coordinador del programa de doctorado. De ahí pasé a ser jefe de planeación de la universidad. Después fui decano en 2 periodos de la Facultad de Ciencias Económicas y de ahí pasé a ser vicerrector general. Y lo que debo decir es que no es porque yo sea el mejor administrador necesariamente, pero creo que si una virtud debo reconocer es que supe armar equipos de trabajo muy idóneos, porque uno no se las sabe todas. Y gracias a esos equipos de trabajo, las gestiones por las que transité en mis casi 30 años de experiencia en la Universidad Nacional, pues han sido bastante reconocidas. Se me da a la cabeza que justamente en situaciones como esas, la educación debe jugar un papel esencial en la forma como pueda responder justamente a esas incertidumbres que generan esas situaciones, en dar respuestas y buscar respuestas para la sociedad en su conjunto, de cómo enfrentar, digamos, los distintos desafíos que esas situaciones puedan, digamos, generar, y sobre todo supone que justamente digamos, nos conlleve a fortalecer, digamos, los procesos educativos para que las personas, los egresados de nuestras instituciones, en este caso la escuela, pues sean personas que tengan todas las herramientas necesarias para poder, digamos, adelantar las respuestas que requieren esas situaciones. ¿Qué siente cuando tiene la oportunidad de enseñar? Bueno, no, pues eso lo he hecho ya casi por más de 30 años. No, para mí es un placer enseñar. Digamos que, como yo le he dicho a muchos exalumnos míos, quizás no sea necesariamente el mejor docente, sé que puede haber docentes mucho mejores que yo, pero creo que hay algo que yo sí trato de impartir en mis alumnos, y es, uno, el respeto por el pensamiento del otro, digamos, la curiosidad intelectual, y hacerse esas preguntas necesarias, como decía mi tutor cuando yo era estudiante de economía en externado, que fue una de las personas inmoladas por el conflicto armado, el profesor Jesús Antonio Bejarano, y es justamente, él decía una frase muy coloquial: no tragar entero, ¿no? Entonces eso es lo que yo trato de impartirles, y obviamente, digamos, disfruto mucho discutir en clase las diferentes posiciones que los estudiantes tienen sobre los temas que vamos a abordar. Voy a responderlo más bien de esta manera. Yo creo que, y es algo que yo quisiera que uno pudiera cambiar en la sociedad colombiana, es el doctorismo, ¿no? Y es que por el solo hecho de tener una posición jerárquica o un título, a la gente se le diga doctor. Yo creo que para ser doctor hay un esfuerzo importante, hay unos fácilmente 12 años de estudio, o 10 por lo menos, y yo creo que pues, y lo digo porque cuando yo estuve en Naciones Unidas a nadie se le decía doctor, ¿no? Se le decía señor X o señor Y, que era el apellido, y creo que ese es un reconocimiento de que las jerarquías deben en lo posible aplanarse, ¿no? O sea, creo que todos somos iguales. Obviamente hay un reconocimiento por una trayectoria, por unos esfuerzos, pero
en lo posible, yo preferiría, por ejemplo, que el hábito colombiano, que es muy colombiano, de decirle doctor simplemente porque usted lleva una corbata, perdón la expresión, o es una mujer muy elegante, se le diga doctora, creo que eso debería erradicarse del imaginario colombiano. En lo particular, digamos que cuando se me dice profesor, pues obviamente es lo que soy y digamos que es como mi preferencia. Yo hablaría de autores porque pues hablar de libros es más complicado, pues porque hay muchos libros que uno quisiera que todo el mundo leyera, pero digamos que un autor que para mí ha sido un autor casi de cabecera, pues que lo utilizo mucho en mis clases, es un premio Nobel de Economía de la India y que además escribe no solamente sobre economía, sino escribe sobre filosofía y otras cosas, que es el profesor Amartya Sen. Y ya también un poco del ámbito filosófico, igualmente una autora que es, creo que además hoy tendría mucha relevancia, sería la de la autora Hannah Arendt. Bueno, lo primero que quisiera decir es que, digamos, en línea con lo que mencioné previamente, me acompaña en esta construcción colectiva de hacer de la ESAP una institución de educación superior que no solamente sea reconocida a nivel nacional, como de hecho lo es en buena medida, sino que además sea un referente regional e internacional en la formación de la gestión pública, que de alguna manera también sientan la plena confianza para que de nuevo podamos conjuntamente avanzar en mejorar la excelencia académica y que obviamente no solamente yo contaría con su experiencia a lo largo de su trayectoria académica en la institución, sino que también con sus miradas plurales sobre lo que es formar servidores públicos y que efectivamente podamos en consecuencia hacer ese trabajo mancomunado y lo más participativo posible para que podamos elevar mucho más la calidad académica de esta institución. Bueno, hay una película que es pues obviamente es de mi época de juventud, entonces no es muy conocida, que es Novecento, que es una película italiana sobre la resistencia italiana en la época del fascismo. Y una que también, pues bueno, que ya tiene más de una versión, es esta película futurista que es Matrix. A ver, se llama Las cartas de Theo, que es de no recuerdo el nombre, una autora francesa, que es una historia muy bonita sobre las diferentes religiones del mundo. Y una pues que sí es clásica de nuestra, que es 100 años de soledad. Un color. Azul. Una comida que le altere las papilas gustativas. Un plato en particular o una cocina en particular. Lo que quieras, la cocina particular. La cocina asiática me gusta mucho. Y un plato particular, el mote de queso. ¿Los porros o la cumbia? Pues digamos que ambos me encantan, aunque creo que me siento más cómodo con el porro. En Córdoba es la tierra de los porros. El que no sabe bailar se tiene que ir del pueblo. ¿Qué porro usted dice, Dios mío, me lo quiero bailar? Bueno, hay varios, pero justamente hay uno que se llama Mi Vaca Vieja, que es uno de los porros más bonitos que hay. ¿En qué se parece Sahagún y Lovaina?
Pues no en mucho, primero porque Sagún es mucho más cálido, es obviamente casi al nivel del mar, mientras que Lovaina pues es de estaciones. Quizás no, ni siquiera por el tamaño, porque Sagún ya es un pueblo de cerca de 200.000 habitantes o más, mientras que Lovaina es una ciudad de unas 30.000 o 40.000. Quizás lo que pronto los puede caracterizar es que son ciudades donde se pueden caminar tranquilamente y son en ese sentido peatonales. Bueno, uno pues primero decirles que estoy muy contento por estar al frente de esta institución, de esta escuela. Segundo, que espero contar con ellos para que efectivamente hagamos de esta institución todavía una institución mucho más grande y que ellos puedan sentirse orgullosos justamente de pertenecer a ella, porque han sido partícipes, constructores del engrandecimiento de esta institución, que en el futuro inmediato o próximo por lo menos puedan ser también reconocidos al nivel de una universidad como la Universidad Nacional en lo posible.